Vamos a hablar entonces de lo que es la enfermedad carcinoide cardíaca y para poder arrancar de él, lo primero que uno debería decir es que en este momento ya nos quedan solo 4 circunstancias en las cuales utilizamos esa palabra de carcinoide, ¿no es cierto? Lo que estas diapositivas, que igual era de un artículo del 2021, nos dicen que tumor carcinoide, pues no, ya esa desapareció, pero sí existen otros, por lo menos 4 situaciones en las cuales utilizamos la palabra carcinoide: el síndrome carcinoide, la enfermedad cardíaca carcinoide y los carcinoides típico y atípico, que son dos de los tumores neuroendocrinos pulmonares. Solo en esas 4 circunstancias estamos utilizando entonces los carcinoides. Y pues esta es una de las manifestaciones tardías de la enfermedad y por eso estamos acostumbrados nosotros a ver que las manifestaciones de los tumores neuroendocrinos son bien tardías, pero aquí, claro, debemos tener ya una enfermedad todavía más tardía. Por eso es un diagnóstico que no es un diagnóstico inicial y pues comprende un gran grupo en lo cual abarca desde la enfermedad coronaria, la arritmia por el compromiso, un compromiso directo miocárdico, la enfermedad valvular de la que más vamos a hablar, que los lleva a una falla cardíaca derecha. El gran llamado síndrome de Edinger, lo que podemos decir es que quedaron bonitos, ¿no es cierto? Mire, eso es una celulita. 20% de los pacientes con síndrome carcinoide van a llevar a enfermedad carcinoide cardíaca, una edad media de 55 a 60 años, pero cuando yo ya tengo enfermedad carcinoide cardíaca y falla cardíaca, el pronóstico de vida es 11 meses y tiene una sobrevida a 2 años del 10%. O sea, sí es importante. Y básicamente aquí lo que nos debe quedar claro es que cuando yo hablo de enfermedad carcinoide cardíaca, es serotonina y por eso debemos hablar y recordar lo que es serotonina. Solo recordemos entonces el metabolismo desde el triptófano, serotonina y llegar a su metabolito final, el 5-hidroxiindol acético, que es el que normalmente medimos nosotros en orina. Y básicamente, entonces, desde la niacina, luego cuando yo tengo triptófano y lo voy a utilizar y voy a producir serotonina y a terminar en 5-hidroxiindolacético, es posible que en algún momento pues haga déficit de, de la niacina. Esta serotonina pues tiene efectos, miren, efectos en las células intestinales en cuanto a lo que es la musculatura, en cuanto a dilatación y contracción muscular. Y hablamos básicamente entonces de serotonina y el primero para que nos acordemos es esta araña que es la fibrosis mesentérica producida por la serotonina, que es la que nos lleva entonces a la obstrucción. Esta fibrosis mesentérica está en por lo menos 50% de los pacientes y corresponde a una reacción fibrótica y desmoplásica. Esas para recordar entonces las manifestaciones de los tumores neuroendocrinos en donde podemos decir que la enfermedad carcinoide cardíaca no es la más frecuente, está mucho más atrás después del dolor abdominal, de la obstrucción intestinal, de la diarrea, inclusive de algunas otras como la hemoptisis. Pero en general lo que estamos diciendo sí es el 20%. Y cuando hablamos entonces de ellos, colocamos en dos grupos, uno lo que es intestinales, gastroenteropancreáticos, y los otros que son pulmonares, que serían como los focos de producción de la serotonina. Y si tomamos solo los gastrointestinales, entonces podemos decir que la serotonina proviene o del intestino delgado, apéndice, colon, recto, estómago, páncreas, o de la ampolla o de algunos de la vía biliar extrahepática. Y el síndrome carcinoide entonces pues tiene muchísimas manifestaciones, dentro de los cuales entonces va a llevar a producción de la enfermedad carcinoide cardíaca. Esa es más o menos la gráfica. Tendríamos nosotros acá un tumor o metástasis, ¿no es cierto?, del tumor intestino delgado, probablemente. Compromiso entonces linfático, estas bolitas son los tumores, nos va a llevar a la fibrosis intestinal, a la fibrosis de la obstrucción intestinal, van a hacer las metástasis en el hígado a menos que tuviera una circulación por detrás por cava para que llegara directamente hasta
las cámaras cardíacas derechas. Por eso decimos que para que yo tenga cantidad de serotonina, pues debería tener lesiones hepáticas o haberlas producido en otra parte que sería en el pulmón. Entonces yo tengo las metástasis, van a ser las metástasis hepáticas van a drenar, van a ir hasta la aurícula derecha y van a ir a la tricúspide, se van a anidar allí estas y van a hacer todo el compromiso con la serotonina de lo que es la enfermedad cardíaca. Menos probablemente, pero también no debemos olvidar lo pulmonar, porque también tenemos una costumbre que es a olvidar las otras válvulas y creer que solo son tricuspidias, pero también hay compromiso pulmonar. Y en ese caso llevar si yo tengo, por ejemplo, una metástasis pulmonar o tengo un tumor pulmonar, en ese momento yo también pudiera poner serotonina y llevar a la enfermedad cardíaca. ¿Qué encontramos nosotros en el examen físico? Pues el examen físico básicamente es desde una falla cardíaca derecha, que tiene una presión venosa yugular aumentada, una onda B prominente, insuficiencia tricuspidia, más que la estenosis, pero puede verse, y todas las características de una falla cardíaca derecha. Hay un soplo en el 90% de los pacientes, que un soplo que usualmente es de insuficiencia tricuspidia, con un soplo pansistólico en el borde parasternal izquierdo, aumenta durante la inspiración, mientras que la insuficiencia pulmonar va a producir un soplo diastólico temprano y una estenosis pulmonar con un soplo sistólico en el segundo y tercer espacios intercostales izquierdos paraesternales. ¿Qué exámenes vamos a tener nosotros? O sea, encontramos un paciente con falla cardíaca y un paciente que tiene un tumor neuroendocrino con un síndrome carcinoide. El electrocardiograma definitivamente siempre lo tomamos, aunque es de muy pobre utilidad. Es normal casi hasta en el 50% de los pacientes, casi inclusive en etapas tardías. Puede verse, esas son como las manifestaciones más frecuentes. Bajo voltaje en los estados avanzados, alteraciones inespecíficas del segmento ST, taquicardia sinusal, una onda P pulmonar y un bloqueo incompleto o completo de las ramas derechas de las de His. Esos son como los hallazgos más frecuentemente encontrados en el electrocardiograma. Y definitivamente el diagnóstico entonces se hace con ecocardiograma. En la válvula tricúspide lo que vamos a es a mirar las representaciones del daño que hay. Y en la válvula tricúspide podemos encontrar fibrosis, engrosamiento, fusión de las comisuras, movilidad e insuficiencia de estenosis tricuspidias. En la válvula pulmonar también vamos a encontrar esta fibrosis y puede encontrar sobre todo más insuficiencia que estenosis. En la válvula aórtica muy infrecuentemente, miren que en menos del 10% de los casos puede existir un compromiso aórtico y el compromiso patológico es el mismo. En este caso puede encontrar un shunt de derecha a izquierda. La válvula mitral también es un compromiso infrecuente en menos del 10% de los casos. Puede haber compromiso valvular mitral y produce lo mismo la fibrosis. O sea que básicamente lo que vamos a encontrar es pura fibrosis. Y el compromiso miocárdico es todavía menos frecuentemente. Yo he encontrado por lo menos 3 o 4 pacientes en los cuales se han sospechado muy fuertemente la biopsia, el compromiso miocárdico, pero solo en uno se encontraron unos depósitos microscópicos de células tumorales. Un paciente que terminó operado rápidamente. Pero es muy infrecuente el compromiso directo miocárdico por las células tumorales que hagan metástasis. En ese caso pueden ser directamente en el miocardio y en el septum intraventricular. Esta es entonces una válvula tricúspide que se ve insuficiente y engrosada. Y esta es una válvula tricúspide que se ve con depósitos como blancuzcos algodonosos que lo describen como placas aperladas en las válvulas de la válvula tricúspide. Este es un ecocardiograma donde vemos la insuficiencia mitral de una paciente que tuvimos con un síndrome carcinoide por un tumor neuroendocrino grado 2 de intestino delgado con metástasis hepáticas, con metástasis pulmonares, que hizo falla y la paciente fue llevada a reemplazo de la válvula tricuspidia
y después de eso hubo una gran mejoría de su capacidad vital y del ECOG le mejoró muchísimo y permitió que continuáramos otro tipo de tratamiento. ¿Cuáles son los hallazgos ecocardiográficos? Y puyen, ahora sí, gracias. En la válvula tricúspide, engrosamiento de las hojillas. Nosotros como aquí no hay muchos ecocardiografistas, entonces podemos pasar esto rápido porque si no aquí duraríamos muchísimo tiempo, pero hay engrosamiento entonces de las hojillas del aparato subvalvular, sobre todo el aparato subvalvular es lo que nos han enseñado que se compromete mucho, fusión y retracción de las hojillas, la válvula pulmonar tiene una rectificación de la concavidad, pero miren que hay compromiso entonces de ventrículo derecho y las válvulas izquierdas también con engrosamiento y retracción difusa de las hojillas que llevan a insuficiencia mucho más que a estenosis de las válvulas. El diagnóstico, entonces, debería ser, pues, sospechado, pero no quiero que olvidemos que el compromiso valvular pulmonar también es frecuente y que en este caso tenemos una gran dificultad y es que el ecocardiograma pierde muchísima sensibilidad. En esos casos, muy posiblemente vamos a necesitar hacer una resonancia, una tomografía. Usualmente no tienen mayor utilidad. Estamos hablando de directamente la enfermedad cardíaca carcinoide, porque si nos devolvemos, pues claro que el diagnóstico del tumor neuroendocrino pues debe tener su gamografía con octreotide o un PET con galio, pero acá probablemente no se utilizan, aunque por ejemplo en este caso este es un PET con triptófano, que no lo tenemos en Colombia, donde se pueden ver cuál es el depósito directo, que ese posiblemente es el futuro para nosotros en los tumores neuroendocrinos. ¿Cómo lo diagnosticamos? No existe un diagnóstico o un método diagnóstico para sospechar o para definir esta enfermedad cardíaca carcinoide, entonces nos basamos en los niveles de cromogranina, como en cualquier tumor neuroendocrino, y los niveles de 5-ácido hidroxiindolacético en orina. Ojalá pudiéramos tener ácido 5-hidroxiindolacético disponible en todo lado en plasma, porque probablemente es más conveniente y tiene mejor sensibilidad para el diagnóstico y la monitorización. Aunque también si uno puede tener activina A, encontrando con puntos de 0.34 nanogramos por mililitro, tiene unas muy buenas sensibilidades, aunque tiene baja especificidad para diagnosticar la enfermedad cardíaca. Ese es más o menos el flujograma que tenemos entonces. Me llega un paciente que tiene un tumor productor de serotonina, tiene la evaluación clínica, tiene el 5-ácido, el ácido 5-hidroxiindolacético cada 6 meses y se le mide un péptido pro-BNP. Probablemente es de las partes que necesitamos acuñar un poquito más para difundir más que se tome en forma rutinaria. Si el ácido 5-hidroxi es menos de 300 micromoles y el péptido pro-BNP es menos de 260, el paciente sigue en acción rutinaria, evaluación cada 6 meses. Si el péptido está arriba de 260 o si tiene 5-hidroxi alto, se mide el pro-BNP y si el pro-BNP está alto, el paciente debe estar ya con un estudio ecocardiográfico transtorácico y probablemente también contrastado. Si es normal, sigue en su plan de evaluación y si el paciente ya tiene una enfermedad cardíaca carcinoide, va para una evaluación cardiológica y seguimiento con un tratamiento médico sintomático y un reemplazo valvular, que es el candidato. Este es de un paciente también con otra insuficiencia tricuspidia. En este caso no tuvo la cortesía del doctor de San Ignacio, sino en este caso fue el doctor Barón de Marley, en la cual se ve igual también la insuficiencia mitral de estos pacientes. El tratamiento definitivamente es esto, evitar 5-hidroxiindolacéticos mayores a 100. Entre más de 100 tengo, más riesgo tengo yo de desarrollarla o progresar la enfermedad cardíaca carcinoide. Y el tratamiento debe ser basado básicamente en 4 aspectos. El manejo de la carga tumoral sistémica, estamos hablando, el manejo del síndrome carcinoide, el manejo rutinario de la falla cardíaca y la cirugía. Los medicamentos que utilizamos son no medicamentos para la enfermedad cardíaca, pero son medicamentos para controlar y poder llegar a estos objetivos. Análogos de somatostatina, telotristada, everolimus, interferón, PRRT, las lesiones hepáticas o la cirugía valvular. Al parecer, hay más o menos igual de evidencia en cuanto a efectividad en control de síntomas de los dos que te estaban aprobados.
octreotide y el anredotide para el control de síntomas y reducción también de los ácidos, del ácido 5-hidroxiindolacético de los pacientes que tienen enfermedad cardíaca carcinoide. El telotristat, lastimosamente, pues que no lo tenemos en Colombia para utilizarlo en forma rutinaria, pero que puede ayudar y sobre todo también puede ser adicional al tratamiento con los análogos de somatostatina. Existen los otros medicamentos, pero miren que son medicamentos que son definidos para tratar la enfermedad, para disminuir la carga tumoral, disminuir los niveles de ácido 5-hidroxiindolacético y que el corazón se siga protegiendo y no siga dañando. Pero además de eso, son muy importantes, miren que es de lo que más utilizamos porque usualmente el paciente ya tiene una enfermedad avanzada, está en tratamiento, si no en primera línea, algunas veces en segunda o en tercera línea, y sin embargo, a pesar de, es posible tener enfermedad estable, el paciente tiene niveles de 5-hidroxiindolacético en niveles no seguros. En ese caso, con una enfermedad hepática, muy posiblemente de las mayores acciones que se tiene para un control rápido del 5-hidroxiindolacético y proteger ese corazón, están las cirugías, ya sea metastasectomía, embolización arterial, que puede ser con lipiodol, con aminoácidos, la quimioembolización arterial, que digamos en Colombia casi nunca la ha visto, pero que el concepto que uno tiene es que esa quimioembolización se le hace es para pacientes que tengan enfermedad hepática en tumores de alto grado sin compromiso extrahepático, porque de resto el mayor beneficio es la embolización y el efecto que hay de embolización que tiene, y por eso usualmente se hace con albúmina o la radioterapia interna con CIRS, ¿no es cierto? Que nosotros en Colombia tampoco hacemos, pero Vitrio es una muy buena posibilidad, o la ablación con radiofrecuencia. Miren que todas estas terapias son dirigidas a controlar masa tumoral y de donde más rápido es, que es en el hígado. Y nos queda entonces la cirugía valvular, que entonces, en resumen, nos mejora el estado funcional, permite el tratamiento oncológico más agresivo. Yo quisiera que nos quedara sobre todo esto. Tenemos algunas veces unos conceptos de cuando el paciente esté bien, yo se lo opero y le miro qué le hago en la válvula. Es al revés. Un paciente que está mal se debe operar, se opera, se cambia la válvula y al cambiar la válvula eso va a permitir que uno trabaje sobre el paciente, ya sea tratamiento sistémico, localizado, pero siempre debe ser muy agresivo el tratamiento sobre las válvulas. Claro, eso sí, para poder realizarlo, pues debe tener un tratamiento de la falla derecha, de la corrección electrolítica, de la volemia, y el paciente, pues claro que tiene que tener cuando se le haga el procedimiento, una prevención de la crisis carcinoide. ¿Cuál es la indicación del tratamiento con valvular? Enfermedad valvular sintomática. Miren, enfermedad valvular sintomática. Nos estamos muchas veces quedando muy cortos y muy tardíos en el diagnóstico y en el tratamiento. Disfunción ventricular derecha, y esto nos permite sobrevidas prolongadas hasta más de 10 años. O sea, cada que nosotros hagamos un tratamiento de la válvula, una válvula dañada, ya esa válvula no se va a recuperar. El tratamiento no lo deberíamos dejar ahí. Si una válvula dañada se cambia y eso le va a permitir mejor sobrevida al paciente y sobre todo entregarnos a un paciente en el cual podamos tratar mejor. El reemplazo valvular, como usualmente es la tricuspidia, entonces es un reemplazo usualmente valvular tricuspidio. Cuando se pueden hacer otros tipos de cirugías sobre la válvula pulmonar, siempre y cuando la válvula tricuspidia esté indemne. O sea, se pueden hacer otros tipos que ellos hacen alargamientos valvulares allá sobre la pulmonar, pero en caso de que solo esté comprometida la pulmonar. Pero si están comprometidas las dos, muy posiblemente la mejor opción es un doble reemplazo valvular, aunque hay algunos casos infrecuentes en los cuales hay reportes de casos hasta de reemplazos cuádruples. ¿Cuál es válvula mejor, mecánica o biológica? Pues la biológica definitivamente tiene un beneficio muy grande, algo que se nos olvida, pero sí igual debemos anticoagular después del reemplazo valvular biológico, aunque se hace solamente por las primeras semanas cuando ya se cambia todo el estado protrombótico de la enfermedad, pero después permite no anticoagular, a diferencia de las válvulas mecánicas que necesitan anticoagulación indefinida, que con todas las complicaciones que tienen. Y
Lo otro que se debe tener en cuenta es que si yo hago un cambio valvular tricuspidio, esa válvula tricúspide también se puede dañar y se puede hacer reemplazo en válvula sobre válvula. O sea, eso implica que yo, una vez yo haya cambiado la válvula, debo hacer un tratamiento o posiblemente cambiar el esquema de tratamiento si el paciente está progresando o mirar o los otros tipos de tratamiento que estamos diciendo para disminuir y dejar el ácido 5-hidroxiindolacético en un nivel que sea mucho más seguro para que esa válvula biológica no se me dañe. Esas válvulas biológicas también se dañan y después encontrar otro cirujano para que haga válvula sobre válvula es un poquito más difícil. En resumen, produce mejoría de los síntomas, lleva mejoría de función de la remodelación remodelamiento ventricular, incluye típicamente intervención en más de 2 válvulas o procedimientos, incrementa la sobrevida comparado con el tratamiento médico y la sobrevida por quirúrgica temprana y tardía ha mejorado en el tiempo. Ese es el flujograma, que es lo que deberíamos hacer, el diagnóstico del síndrome carcinoide, la tamización, la valoración de la severidad de la enfermedad, 5-hidroxi, ProBNP, ecocardiograma, cardiología, si es normal, control en un año, leve 6 meses, moderada 3 meses, severa evaluación multidisciplinaria y la va para la cirugía. Maximizando, eso sí, la terapia médica tumoral y el control del exceso de la enfermedad. Muchas gracias.